Buenas jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y estén cumpliendo con las medidas de cuarentena. Vamos a continuar esta clase de Derecho Penal Especial y vamos a seguir el estudio del tipo penal de homicidio. Les pido, antes de empezar, excusas, sobre todo por el audio. Espero que sea bastante audible, entendible lo que aquí les voy a explicar. El audífono que estaba escuchando en manos libres se me dañó, entonces bajo estas circunstancias de cuarentena pues se me ha sido muy complicado reemplazarlo. Espero hacerlo en esta semana, en lo posible cuando pueda salir. De todas formas, aquí está el video y la idea es que ustedes lo puedan ver en cualquier momento o bajo circunstancias cómodas para ustedes, pero ojalá participen en el foro. Hay muchas preguntas muy importantes que me han hecho muchos de ustedes, preguntas muy inteligentes, y la idea es que ustedes aprovechen tanto las preguntas de sus compañeros como las respuestas que yo he venido brindando. Y la idea es eso, que participen activamente en el foro, porque eso va a ser objeto de evaluación. Entonces participan con sus nombres y escribiendo el grupo al cual pertenece. Dicho lo anterior, entonces entramos en materia. Vamos a hablar del tipo penal de homicidio y vamos a hacerlo también con el amplificador del tipo de la tentativa. Pero antes de hablar de la tentativa como tal, bueno es precisar algunas características del tipo penal de homicidio. Lo primero es que no olviden que el tipo penal de homicidio tiene como objeto material el ser humano, pero biológicamente hablando. Y cuando hablamos del objeto jurídico, nos referimos también al ser humano, pero entendido como un ser que es pensante, como un ser que se autodetermina, como una persona que tiene conciencia de su propia existencia. En ese sentido, el tipo penal de homicidio, con respecto al bien jurídico de la vida y la integridad personal, va a entender al ser humano desde un punto de vista biológico, pero también desde un punto de vista humano, y perdónenme aquí la redundancia, es decir, como un ser que se autodetermina y que es consciente de sí mismo. En ese entendido, recuerden ustedes que la protección arranca desde el nacimiento. Nosotros ya explicamos en qué consiste el nacimiento para el derecho penal hasta que sobreviene la muerte. Eso es importante tener en cuenta esta característica o estas delimitantes, porque nos ayudarán a saber diferenciar cuando hablamos de homicidio de delitos como las lesiones al feto o el delito de aborto. Dicho lo anterior, el verbo rector del tipo penal de homicidio es el verbo matar. Así de sencillo. ¿Y matar qué? Matar o poner fin a la existencia humana, a la existencia biológica y a la existencia del ser que se autodetermina, el ser que es consciente de sí mismo, y eso somos los seres humanos. Dicho eso, hay que tener en cuenta que el tipo penal de homicidio es un tipo penal de resultado. Cuando hablamos con un tipo penal de resultado, estamos refiriéndonos que es un tipo penal que el resultado que se produce tiene que provocar un cambio en el tiempo y en el espacio. ¿Y cuál es ese resultado que se produce? Pues el resultado que se produce es un resultado que es verificable. Y el resultado verificable es la muerte. Es decir, tiene que darse la muerte para poder hablar ahora sí del tipo penal de homicidio, salvo si queda en el grado tentado, es decir, si se da el amplificador del tipo de la tentativa. En todo caso, estando incluso el grado tentado, tiene que darse un cambio en el tiempo y en el espacio para poder hablar de que estamos en presencia de este tipo penal. Entonces recuerden, la característica es que se trata de un tipo penal de resultado. A la vez también es un tipo penal de ejecución instantánea. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no pasa un lapso de tiempo considerable entre la acción y el resultado que se está verificando. Por lo tanto, se considera que es un tipo penal de ejecución instantánea. Ahora bien, a efectos de imputar a alguien que sobre si ha cometido el tipo penal de homicidio, se requiere hacer un análisis a partir de la teoría de la imputación objetiva. Normalmente se cree que la teoría de la imputación objetiva solamente aplica para delitos imprudentes o delitos culposos, pero no es así. En realidad la teoría de la imputación objetiva es una teoría que aplica para todas las formas de la ejecución de la conducta penal, tanto dolosas como culposas. En eso digamos, no debe haber equívocos. Sin embargo, digamos que tiene mayor acogida o por lo menos mayor aplicabilidad en los tipos penales imprudentes. Pero bien, volviendo a la exposición inicial, cuando hablamos de que se trata de un tipo penal de resultado, debemos verificar ese resultado a efectos de saber a quién le vamos a imputar ese resultado. Entonces, en cuestiones, en términos generales, en circunstancias normales, podríamos hacer simplemente un ejercicio de causalidad para atar el resultado con un nexo causal a la acción de un sujeto agente a efectos de decir si a ese sujeto agente le imputamos el tipo penal de homicidio. Normalmente lo podríamos hacer simplemente con un análisis causal.
Y para ello podríamos echar de mano de una teoría que hace parte de la teoría de la imputación objetiva, o mejor dicho, que la integra, que es la teoría de la equivalencia de las condiciones, o también conocida como la condición sine qua non, o condición sin la cual no. ¿Qué quiere decir esta teoría de la condición sin la cual no? O equivalencia de las condiciones. Que para poder determinar cuándo una acción provoca un resultado, tenemos que suprimir mentalmente esa acción, y si el resultado no se da, tenemos que entender que ese resultado es causado por esa acción. Imaginémonos este caso sencillo. Juan le dispara a Pedro con un arma de fuego. Utilizando la teoría de la equivalencia de las condiciones, podríamos decir lo siguiente, que si suprimimos del ejemplo el accionar de Juan de disparar, evidentemente no va a sobrevenir la muerte de Pedro. Fíjense ustedes cómo si le quitamos una condición al caso, pues no se va a producir el resultado. En ese caso sencillo que les acabo de plantear, podríamos echar de mano de esa teoría casualística y fácilmente podríamos imputar el resultado a Juan. Juan le disparó a Pedro, Pedro murió, se verificó que efectivamente Juan fue el que disparó, inmediatamente imputamos el resultado. Sin embargo, no en todos los casos se pueden resolver haciendo uso de este mero nexo causal para determinar el resultado. Y muestra de ello va a ser el artículo 9 del Código Penal, que invito a ustedes que lo lean. Recuerden ustedes que esta clase tienen que tener a la mano el Código Penal. El artículo 9 del Código Penal dice lo siguiente: la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Fíjense ustedes cómo en el ejemplo que les coloqué hace un momento, un análisis meramente causalístico nos da la explicación, digamos, para ese caso en concreto. Pero la causalidad siempre no nos va a servir para imputar un resultado de la comisión de la conducta homicida. Imaginémonos este siguiente caso y vamos a advertir cómo sucede. Una persona que compra un equipo de sonido de altos decibeles y decide prenderlo en su casa, pero lo prende a todo volumen, a un volumen totalmente fuerte, amplio, al punto que es tanto el ruido que provoca que el impacto de la onda sonora provoca que el vecino, que es un señor de bastante edad, con un estado febril, con una cardiopatía bastante evidente, al recibir ese impacto sonoro de la impresión, muere. Podríamos decir, o podríamos llegar a concluir por esa circunstancia, que habría que imputarle el resultado de la muerte a ese vecino irresponsable que alzó el volumen a ese nivel tan alto. Pues la respuesta sería que no, porque si bien el vecino quebró una norma de convivencia, no podríamos decir que el mero quebrantamiento de esa norma de convivencia al alzar el volumen unos decibeles tan alto fue determinante para el resultado de la muerte. ¿Por qué? Porque en la norma de convivencia lo que está previendo es que las personas se comporten en debida forma dentro de la comunidad, pero en ningún momento la finalidad de esa norma de convivencia va a llevar a que al vecino se proteja frente a la cardiopatía que sufre. Entonces aquí hay que tener mucho en cuenta eso, que no en todos los casos el estudio del mero nexo causal me va a servir a mí para imputar el resultado. Aquí lo importante es analizar cómo frente a un caso debemos determinar si ese caso elevó el riesgo jurídicamente desaprobado, y esa elevación de riesgo jurídicamente desaprobado fue clave para provocar el resultado lesivo. Otro ejemplo que trae la doctrina para explicar de esta situación que les estoy planteando de manera suficiente es el ejemplo de un conductor de una motocicleta, que se atraviesa un carro y la impresión que recibe el chofer que va al lado también le provoca una muerte. Digamos que la conducta del personaje que va en la moto fue una conducta que viola las normas de tránsito. Pero las normas de tránsito no tienen como finalidad proteger a las personas frente a cardiopatías congénitas que conlleven, sino precisamente evitar un accidente. En el caso que le estoy planteando, no se presenta un accidente, si bien se presenta una infracción a una norma de tránsito, la finalidad de la norma de tránsito no es proteger a las personas frente a cardiopatías. Luego, entonces, no podríamos decir que aun cuando existe una causalidad entre el actuar imprudente de la persona, el mismo no fue determinante para provocar la cardiopatía del señor que ya la conllevaba. Entonces, la mera causalidad no siempre me va a servir a mí para imputar un resultado. Recuerden ustedes que esto está en el artículo 9 del Código Penal. Dicho lo anterior, pasemos a señalar
que el tipo penal de homicidio por regla general se comete por acción. Es decir, la acción es clave para determinar si estamos en presencia de el delito de homicidio. Sin embargo, el tipo penal de homicidio también puede cometerse por comisión por omisión. Cuando hablamos de comisión por omisión nos estamos refiriendo a la omisión impropia. Esta es aquella que se infiere de la interpretación que se hace de los tipos penales. Recuerden ustedes que hay un tipo de comisión propia, que es aquella sobre la cual las conductas penales están previamente establecidas en el Código Penal. Hay comisión propia, por ejemplo, cuando hablamos de la omisión de socorro. Eso es un tipo penal autónomo que está consagrado en la parte especial del Código Penal. Pero en tratándose del delito de homicidio, la comisión que se presenta es comisión por omisión o comisión impropia. Pues, como se lo vengo diciendo, es aquella que se da interpretando los tipos penales. Es decir, no está expresamente tipificada de forma autónoma en el Código Penal. Entonces, ¿cuándo se da la comisión por omisión en el tipo penal de homicidio? Se va a dar cuando el sujeto agente tenga una posición de garante de protección frente al bien jurídico tutelado, o cuando tenga una posición de control sobre una fuente de riesgo frente a un bien jurídico tutelado. Para explicar esto, vamos a hacer uso de unos ejemplos para entenderlo de mejor manera. Imaginémonos el caso de un médico. Este caso ya lo habíamos planteado en clase, frente a otras cosas que habíamos explicado sobre la vida dependiente y autónoma dependiente y los ámbitos de protección, pero vamos a utilizarlo acá para explicar este caso de omisión. Un médico que atiende a una joven que lleva con labores de parto en estado de gravidez, y el médico decide no atenderla, simplemente no la atendió. Como quiera que el médico actúe de forma omisiva, esa omisión fue clave y fue determinante para que la criatura que estaba dentro del vientre de la madre muriera por falta de oxígeno. Fíjense ustedes que aquí el médico tiene una posición de garante. ¿Por qué tiene una posición de garante? Porque tiene un rol social que lo obliga a actuar frente a circunstancias como las que estamos exponiendo. Él es un médico. Su obligación era atender a la señora, brindarle la atención de acuerdo a la formación profesional que él tenía. Y como quiera que no actuó de conformidad a la lex arti que lo obligaba a él, podríamos decir que tenía una posición de garante y por tanto va a responder del tipo penal de homicidio por comisión por omisión. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo donde podríamos ver también un homicidio por omisión es el caso del salvavidas. El salvavidas que advierte que hay un niño que se está nadando en la piscina y él decide simplemente no actuar. Fíjense que no mueve un solo músculo, simplemente decide no actuar. Frente a esa no actuación del salvavidas, también se va a presentar una comisión por omisión. ¿Por qué se va a presentar? Porque el rol social que tiene el salvavidas es precisamente socorrer a las personas que se encuentren frente a una amenaza contra su vida cuando están haciendo natación o están en el mar o están en una piscina, que es el caso que les estoy exponiendo. Entonces, bajo esas circunstancias, el salvavidas tiene una posición de garante. Les mencionaba hace un momento que también se puede dar la comisión por omisión cuando se está frente a una fuente de un riesgo de cara a un bien jurídico tutelado. En este caso, traigo a colación una de las preguntas que me hicieron en el foro, que fue sobre si los animales pueden provocar un homicidio. Pues claro, la respuesta era correcta, era que sí. Se puede instrumentalizar un animal para provocar un homicidio. Pero bien, no voy a hablar de este caso en particular, sino que voy a utilizar el ejemplo del zoológico, que es un ejemplo que fue una de las respuestas que di en el foro. Imaginémonos, por ejemplo, un cuidador de un zoológico que advierte que una de las jaulas de los leones está abierta. ¿Cuál era la obligación de ese cuidador de ese zoológico? Según el rol que él desempeñaba, era cerrar esa jaula, o por lo menos prevenir a los visitantes del zoológico que no transitaran por esa área. Pero el cuidador del zoológico decide simplemente no actuar. Y efectivamente él ahí en ese punto, cuando decide no actuar, él tiene una posición de control sobre una fuente de riesgo. El riesgo efectivamente se concretiza porque los leones salen y digamos que matan a uno de los transeúntes. En esa medida podría llegar a responder el cuidador del zoológico por comisión por omisión. ¿Por qué? Porque dentro de su función social está la de controlar esa fuente de riesgo y no actuó en consecuencia. Bien, dicho eso, seguimos entonces con las explicaciones.
Ahora sí vamos a entrar a hablar de la tentativa. Les mencionaba hace un momento que el tipo penal de homicidio es un tipo penal de resultado y de ejecución instantánea. Como quiera que un tipo penal de resultado requiere que se dé un cambio en el tiempo y en el espacio. Cuando ese cambio no se da en el tiempo y en el espacio por una circunstancia ajena a la voluntad del sujeto agente, estamos hablando de la tentativa de homicidio. Es decir, el sujeto agente quiere que se dé la muerte de la víctima, procura todos los medios necesarios para causar la muerte de la víctima, pero por una circunstancia ajena a su voluntad se interrumpe ese ánimos que tiene de matar. En esa medida, cuando se interrumpe ese ánimos o esa intención de matar, quedamos ante una circunstancia tentada. Es lo que se conoce como el amplificador del tipo de la tentativa, que está consagrado en el artículo 27 del Código Penal. Ahora bien, cuando hablamos de la tentativa de homicidio, aquí hay que ser muy cuidadoso, porque normalmente se puede presentar el caso que confundimos la tentativa de homicidio con el delito de lesiones personales. Y recuerden ustedes que el delito de lesiones personales es un tipo penal autónomo. Entonces, una cosa son la tentativa del homicidio y otra cosa son las lesiones personales. Y podría darse una confusión, y muchas veces la discusión no es sencilla. Incluso a nivel de probatorio se pueden presentar muchas dificultades. Entonces, lo primero es, ¿cómo sabemos nosotros cuando estamos en presencia de una tentativa de homicidio? Para tales efectos hay que analizar el dolo con el que se comete la intención de matar. Recuerden ustedes que la tentativa es aquella circunstancia que sobreviene sobre la voluntad del sujeto agente y lo interrumpe sin que participe su actuación. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a analizar que la voluntad del sujeto agente va a estar impulsada por el querer matar. Y en eso no debe haber discusión, no debe haber vacilación. El sujeto agente quiere matar, pero una circunstancia externa evita que ese resultado se concretice. Entonces, lo primero es determinar que el sujeto agente actúa de forma dolosa. Recuerden ustedes que el dolo es conocimiento de los hechos más voluntad. Ese conocimiento de los hechos más voluntad tiene una denominación en la doctrina que se conoce como el animus necandi. El animus necandi es la intención del sujeto agente de matar. Entonces, para determinar si en un caso estamos en presencia de unas lesiones personales o de una tentativa, tenemos que determinar si en el caso se presenta ese animus necandi. ¿Cómo analizamos si en un caso se presenta o no ese animus necandi? Tenemos que analizar los indicios que nos rodean en cada caso. Por ejemplo, la relación que existe entre una víctima y el victimario. Sería el caso, digamos, de una pareja que convive y llega la policía y uno de los cónyuges está muerto. Pues ahí hay una relación entre los dos, hay un hecho indiciario que nos podría indicar que quizás la pareja sobreviviente tuvo que ver algo con la muerte de la pareja que efectivamente falleció. Entonces, analizar la relación que existe entre el sujeto agente y la víctima. También se debe analizar las circunstancias como las cuales se llevó la muerte. En este caso la muerte no, o se dio a cabo la lesión que se provocó. Recuerden ustedes que estamos hablando de las lesiones personales y la tentativa. Un caso sería analizar el medio idóneo que se utilizó para provocar las heridas. No es lo mismo que en una disputa que se presenta entre dos personas se utilicen los puños que se utilice, por ejemplo, un arma cortopunzante. Cuando hablamos de que en una riña de dos personas se utilizan los puntos, pues y se provoca una lesión, pues fácil es concluir que se está en presencia de unas lesiones personales. Pero si en una pelea se utiliza un arma cortopunzante y una de las partes resulta gravemente herida, podríamos en este caso hablar de que quizás estamos en presencia de una tentativa de homicidio. Y para determinar eso también es bueno tener en cuenta otros indicios, por ejemplo, como el lugar donde se presenta la afectación. No es lo mismo herir a una persona, digamos, en la punta de un dedo o uno de los dedos, que herirlo, por ejemplo, en una zona vital como es el cuello, donde se ponen en riesgo un órgano considerable, o por ejemplo a la altura del corazón. Entonces, dependiendo del lugar donde se provoque la herida, pues podríamos estar hablando de unas lesiones personales o de una tentativa de homicidio. También es importante analizar la finalidad con la cual se utiliza el arma, porque puede pasar que una persona utilice, por ejemplo, un machete, pero no necesariamente una persona que utiliza un machete quiere matar. Puede utilizar un machete para herir, utilizando la parte plana del machete. O puede utilizar, por ejemplo, un corta uña, la parte filosa del corta uña, y aun cuando es un pequeño objeto, con ella puede matar.
provocando varias heridas en el cuerpo humano. Entonces todo va a depender de la forma como se analicen las circunstancias propias de cada caso. También se debe analizar la reiteración de la conducta, si con la conducta intentó herir en muchas ocasiones o si simplemente fue una pequeña herida, y si fue una pequeña herida pues sería unas lesiones personales. Si fueron varias heridas considerables en varias partes claves del cuerpo humano, podríamos hablar ahora sí de una tentativa de homicidio. También se debe analizar la reacción que tiene el sujeto agente cuando provoca la lesión. Si sale huyendo, si abandona el arma, si intenta ayudar a la víctima. Es decir, son circunstancias indiciarias que nos van a ayudar a analizar si estamos en presencia, repito, o de unas lesiones personales o de una tentativa de homicidio. Dicho lo anterior, ahora sí pasamos a la clasificación general que existe frente a la tentativa de homicidio. Normalmente, y seguramente ustedes lo van a recordar de sus clases de penal general, se entiende que se habla de dos clases de tentativas básicas, que son la tentativa acabada, que es aquella que se va a dar cuando el sujeto agente, por su parte, por su lado y en lo que él respecta, desplegó todo el actual criminal que le era exigible. Él lo desplegó y sin embargo, aun cuando él desplegó todo su actual criminal, finalmente la conducta no se consuma por una circunstancia ajena a su voluntad. El ejemplo clásico: Juan intenta matar a Pedro, coge un arma y le dispara y descarga todas las balas. Sin embargo, Pedro no muere. ¿Y por qué Pedro no muere? Porque es asistido inmediatamente en un centro clínico. Entonces, fíjense ustedes que la intervención de la asistencia médica es la que evita que Pedro muera, pero no fue por Juan. Por el lado de Juan, Juan desplegó todo lo que tenía que hacer. Juan intentó matarlo, pero no se da la muerte por las circunstancias que les acabo de mencionar. Esto es un caso de tentativa de homicidio acabada. Ahora, ¿cuándo se da la tentativa de homicidio inacabada? La tentativa de homicidio inacabada se da cuando la interrupción por una circunstancia ajena o externa a la voluntad del sujeto agente se da en una temprana fase del plan criminal del sujeto agente. Es decir, la interrupción no se da al final de todos los actos ejecutivos, sino que se da en la parte al principio del despliegue de la conducta. Un ejemplo de una tentativa inacabada sería cuando Juan intenta matar a Pedro y Juan utiliza un arma de fuego, se le acerca a Pedro, le va a disparar, sin embargo es abordado y es desarmado en ese acto. Ahí la tentativa queda en una fase inacabada. Fíjense que por parte de Juan no alcanzó ni siquiera a accionar el arma de fuego, no obstante, aún así puso en riesgo el bien jurídico tutelado. Tanto en la tentativa acabada como en la tentativa inacabada se presenta una amenaza al riesgo jurídico tutelado, que es la vida y la integridad personal. Ambas conductas, por lo tanto, son antijurídicas y por lo tanto son sancionables. Digamos que estas son las clasificaciones, digamos, clásicas que se dan entre la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Existe otro tipo de tentativa, pero esta clasificación sí es más que todo vía jurisprudencial. Y esta clasificación viene abordada por la Corte Suprema en varias posiciones jurisprudenciales, que se la puede cargar esa sentencia a efectos de que usted les analice. Cuando hablamos de tentativa atenuada, básicamente nos estamos refiriendo a la hipótesis normativa que está establecida en el numeral segundo del artículo 27 del Código Penal. Revisen el artículo 27 del Código Penal en su numeral segundo. Y habrá entonces tentativa inacabada cuando el sujeto agente que comete la conducta desiste de la misma o intenta desistir a efectos de que el resultado final que en su momento procuró cometer no se concretice y no se consuma. Es decir, la persona que quiere o procura la muerte, una vez despliega su acción criminal, trata de evitar ese resultado. Sin embargo, su intención de evitar que el resultado se consuma, si bien no se va a consumir, a materializar, no va a ser por el despliegue del esfuerzo que él desplegó, sino que va a ser por una circunstancia ajena o circunstancial de un tercero o de otra circunstancia extra que evita que ese resultado se tipifique. Les voy a poner un ejemplo para poder entenderlo de mejor manera, porque quizás así, como se lo estoy diciendo, es un poco más técnico y existe una dificultad para comprender. Entonces, les voy a dar un caso que es el siguiente. Imaginémonos, por ejemplo, que Juan quiere matar a Pedro. Y Juan, para intentar matar a Pedro, coloca una granada en la entrada de la casa de Pedro. Y Juan coloca la granada, coloca la trampa,
porque sabe que Pedro va a pasar por ahí, va a abrir la puerta y cuando intenta abrir la puerta pues va a explotar. Juan coloca la granada y se retira, pero una vez se retira se arrepiente y quiere desistir de su plan criminal. Juan intenta regresar a desarmar la granada, pero cuando va a intentar acercarse a la casa se da cuenta que la granada fue desmantelada por un transeúnte que había pasado y logró desactivar la granada. Fíjense ustedes que Juan, quien colocó la granada en un principio, intenta desactivar la misma, pero esa intención no es concretizada porque otra persona se la adelantó. En ese caso estaríamos hablando de una tentativa atenuada. Juan tendría que responder por tentativa atenuada bajo las circunstancias propias del artículo 27 en el inciso segundo. Hay otro caso que ya esto es vía jurisprudencial que se refiere a esta forma de tentativa atenuada, que es un caso que fue manejado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 17 de marzo del 2004. La sentencia tiene el radicado siguiente, 13-171. En esta sentencia la Corte Suprema analiza el siguiente caso. Se trata de un señor que está ebrio, llega a su casa y le dispara a la esposa. El tipo de la borrachera que tenía, del estado de embriaguez que tenía, se queda dormido. Al día siguiente se despierta y se da cuenta que su esposa está a su lado de forma inconsciente. Reacciona rápidamente y va al rescate de su esposa y la lleva a un centro asistencial. En el centro asistencial atienden a la esposa y le salvan la vida. La Corte Suprema consideró en este caso que se daba una circunstancia propia de la tentativa inacabada. ¿Por qué? Porque si bien el sujeto agente fue el que provocó la lesión que le provocó no fue tan idónea a efectos de provocar la muerte. Es decir, le causó una lesión grave sí, la conducta queda en grado de tentativa por una circunstancia ajena a la voluntad del sujeto agente, pero como quiera que el juez que le prestó la ayuda a la esposa para evitar que el resultado terminara finalmente consumándose en la muerte, esa asistencia que le provocó llevó a que fuera intervenida en una clínica, y esa intervención de la clínica se toma como una intervención de un tercero que evite el resultado punible de la muerte o que la muerte se consumara. En ese entendido se le aplicó a este caso que les estaba mencionando el inciso segundo del artículo 27 del Código Penal. Luego entonces la Corte consideró que era un caso propio de tentativa atenuada, la cual tiene una disminuente bastante considerable frente a las clásicas clasificaciones que les mencioné de lo que es la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Otra circunstancia que es bueno mencionar es frente a lo que se conoce como la disolución del peligro y también lo que es la revocatoria de riesgo. La disolución del peligro se da en la parte primigenia del plan criminal. Alguien intenta matar a otra persona, planea un delito, planea matarlo. Digamos que Pedro quiere matar a Juan y Pedro dice, voy a matar a Juan y me voy a comprar un arma y lo voy a matar. Pedro luego dice, hombre, yo que voy a matar a Juan, yo mejor esa plata me la gasto en otra cosa. Fíjese, el plan criminal que había ideado ni siquiera lo ejecutó. Hay una disolución del riesgo, una disolución del peligro. Esa conducta de Pedro es totalmente inocua, no afecta a ningún bien jurídico y por lo tanto no podríamos hablar siquiera de que existe una tentativa. Ahora, se podría dar el otro caso, que es cuando es lo que se conoce como la revocatoria de riesgo. Pero para hablar de la revocatoria de riesgo, ya ahora sí el plan criminal tiene que estar en marcha. El plan criminal tiene que estar en un estado progresivo. Y estando en un nivel progresivo se interrumpe. Por eso se llama revocatoria de riesgo. Es decir, ya el riesgo está creado. Un ejemplo de esto, es un ejemplo digamos clásico que también maneja la doctrina, sería el caso de una persona que coloca una bomba en un automóvil para matar a X persona. Entonces, antes de que X persona suba al carro, estalla la bomba, la misma persona se arrepiente y llama a las autoridades competentes que desarman el carro. Ahí hay una revocatoria de riesgo. En ese caso, puntualmente, estudiándolo bajo esta figura que estamos hablando, no podríamos hablar de que se da la tentativa, según algunos sectores de la doctrina, sino, ¿por qué? Porque se sostiene que hay una revocatoria de riesgo. Sin embargo, hay unos sectores que señalarían en este caso que se daría un caso de tentativa inacabada. Pero hay un sector de la doctrina que va a considerar que estaremos en presencia de un evento donde, como quiera que se revoque el riesgo,
la conducta frente al delito de homicidio va a quedar totalmente atípica. No obstante, podría considerarse que existe un delito remanente. ¿Y cuál es el delito remanente? La utilización de un explosivo que es propio del uso de la fuerza pública. Por lo tanto, estaríamos hablando de la tipificación del delito de porte de armas de fuego o municiones de uso exclusivo de las fuerzas militares. Es bueno tener en cuenta cuando hablamos de la revocatoria de riesgo que podríamos estar frente a lo que se conoce como el delito remanente, que es el que le acabo de mencionar. Recuerden el caso que les mencioné hace un momento de la persona que coloca un explosivo en la puerta del vecino e intenta desarmar ese explosivo. Digamos que logra el cometido, digamos que llega a la casa, colocó una granada, primero colocó la granada para matar al vecino, pero luego se arrepintió y él mismo coge y desarma la granada y finalmente no provoca la muerte del vecino. Evidentemente la conducta de él no puso en riesgo en cierto punto a la vida del vecino. No podríamos hablar, digamos, de tentativa. Sin embargo, podríamos considerar que sí se concretiza lo que se conoce como el delito remanente. ¿Y cuál es el delito remanente? Que se quedó con un explosivo que utilizó. Es decir, podríamos hablar que estaría cometiendo la conducta tipificada en el artículo 366, que es la fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas militares. Entonces, frente a la revocatoria de riesgo, podríamos hablar de que finalmente queda como remanente otro delito. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la explicación del día de hoy. Espero que haya sido lo suficientemente clara para todos ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden plantearlas en el foro y yo con mucho gusto estaré dispuesto a resolverlas. En los próximos días estaré cargando otro video para ahora sí hablar ya de forma un poco más concreta de los agravantes del tipo penal de homicidio. Espero que se encuentren bien y que disfruten su cuarentena, así como lo estamos haciendo. Y disculpen cualquier ruido externo, cualquier distracción posible, pero bueno, estamos trabajando con los medios que tenemos a la mano. Les agradezco mucho y espero que sigan que tengan un feliz día. Hasta luego.